Usted sabe, fue el rey David. Y David, hermanos, hemos hablado un poco sobre de esto. David es una de las pocas personas en la Biblia que Dios testifica acerca de él. Una de las cosas que Dios siempre decía de David, que David era conforme al corazón de Dios. Es una de las pocas personas en la Biblia, imagínense. Sin embargo, siendo una persona, hermano, un rey, que tenía esa imagen delante de los ojos de Dios, sin embargo, David cometió un error gravísimo. Recuerden 2 de Samuel, cuando habla de Betsabé, de Urías, que abusó de la mujer de Urías, cometió adulterio, mandó a matar al hombre para quedarse con la mujer. El rey, que era conforme al corazón de Dios, le había fallado a Dios. Y eso le costó al rey David perder el gozo de la salvación. La perdió. Por eso es que él en el Salmo 51, hermanos, o más bien el Señor, el Espíritu Santo, en el Salmo 51 el Señor nos enseña a nosotros 6 pasos que podemos nosotros tomar o hacer para recuperar el gozo de nuestra salvación. Para nosotros, estoy hablando con las personas que ya perdieron el gozo de la salvación. Yo voy a explicar lo que es el gozo de la salvación y después miramos los 6 pasos que habla la Biblia en el Salmo 51. Lean conmigo Salmo 51, 12, solo el 12, y después damos la definición de lo que es el gozo del Señor. Dice el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme. ¿Qué significa? Que lo había perdido. Recuerda el rey antes de David, Saúl. Cuando Saúl, hermano, desobedeció a Dios, también el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Y dice la Biblia que un espíritu maligno atormentaba a Saúl, de tal forma que cuando David tocaba el arpa, el espíritu que atormentaba al rey Saúl salía inmediatamente de él. Creo yo que David, hermanos, estaba dándose cuenta de que era lo mismo lo que le estaba pasando a él. Era lo mismo. David había visto, hermanos, el comportamiento, había visto el resultado malo que le había pasado a Saúl. Y él, hermano, se dio cuenta que él también había cometido ese mismo error, pero de una manera diferente. Pero a ambos el gozo del Señor se les había quitado. David fue muy inteligente porque David confió en la misericordia de Dios. David confió de que Dios es grande en misericordia y que Dios es lento para la ira. Ahorita, hermano, en estos momentos hay muchísimo pueblo de Dios que ya perdieron el gozo del Señor hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Una de las características, hermano, de tener el gozo del Señor, usted lo puede ver en el Salmo 122, versículo 1, cuando David dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En otro pasaje del Salmo dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Mire, ese era David con el gozo de la salvación en su corazón. Pero usted puede leer otro de los salmos, déjeme el Señor para que lo lea en su casa si tiene tiempo, ¿verdad? El Salmo 38, del 1 al 8. Usted se va a dar cuenta la angustia, la desesperación que había en el rey David después de haber pecado y haber perdido el gozo de la salvación. Hoy en día, hermanos, hay mucho pueblo de Dios, hay muchos hijos de Dios que ya perdieron el gozo de la salvación. Ya lo perdieron. La buena noticia que hay es que lo pueden recuperar. Amén. Lo pueden recuperar. La mala noticia que es que si permanecen ahí y se mueren, su alma se va a perder sin Cristo Jesús. Hay 2 palabras importantes que tenemos que tomar nosotros conciencia, su interpretación. El gozo del Señor es uno y el gozo de la salvación es otro. Son 2 cosas diferentes. Uno está en el libro de Nehemías. Yo busqué todo el significado hoy, pasé investigando. Dice: el gozo del Señor es puesto, dice, en el corazón de los siervos de Dios
para servir al Señor con amor, con voluntad, con libertad y mucho gozo. Una persona, hermano, que tiene el gozo del Señor, siempre se va a deleitar servir a Dios. Se va a deleitar siempre servir a Dios. Cuando usted ve a una persona que se queja, que murmura, que reniega servir a Dios, es porque no tiene el gozo del Señor. Ahora, el gozo de la salvación es diferente. El gozo de la salvación es un sistema de vida, es una vida plena, llena de la presencia de Dios. Es aquella persona, hermano, que se deleita en leer la palabra de Dios, que se deleita en orar, se deleita en venir a la iglesia. Ahora, ¿cuándo es que nosotros sabemos que nos deleitamos a hacer todas estas cosas? Cuando estamos viviendo cosas que son adversas a nuestra vida. Por ejemplo, salud, o tristeza, o pérdidas, o cansancio, o desánimo, y aún con toda esa adversidad nos preparamos y venimos a la iglesia a alabar el nombre de Jesús. Eso es una persona que tiene el gozo de la salvación en su corazón. Cuando una persona pierde el gozo de la salvación, lo perdió todo. Lo perdió todo. ¿Por qué razón? Porque perder el gozo de la salvación, hermanos, es el efecto o es el resultado de una vida en desobediencia y en pecado continuo delante de los ojos de Dios. Como le dije anteriormente, David, siendo una persona conforme al corazón de Dios, siendo admirado y alabado por Dios mismo, cometió el pecado, como le dije, con Betsabé, con Urías, lo mandó a matar al esposo de Betsabé. Y en el corazón, hermano, de él se apartó el Espíritu de Dios y el gozo desapareció de él. Una vida continua de pecado, una vida, hermano, ocultando el pecado, provoca que el gozo de la salvación salga del corazón del hombre. Eso provoca. Entonces, hoy en día, usted sabe, siempre hablamos acá nosotros esto, hermano, todas las veces hemos hablado que usted ore a Dios, pidámosle perdón al Señor, porque siempre pecamos. Dice Juan 1 de Juan capítulo 1, el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Según Isaías capítulo 59, versículo 1 al 4. Lo que provoca separación entre Dios y el hombre es el pecado. Mientras el pecado se enseñorea del corazón del hombre, el hombre no tiene paz en su corazón. Y si es un cristiano que después de haber conocido la verdad, después de haber gustado el don celestial, después de haber participado de las cosas sagradas de Dios, empezó con su corazón a desear, a anhelar, a pecar voluntariamente, desde el momento que dispone su corazón a pecar, el gozo de la salvación sale de él. Entonces, una vez que el corazón no tiene el gozo de la salvación, su vida, hermano, es un martirio total. Porque ya vienen a la iglesia por obligación, ya vienen a la iglesia porque la gente no diga cosas, mira, ya no va a la iglesia. Como para mantener su nombre de cristiano, vienen a la iglesia, pero ya no se deleitan en los caminos del Señor. El camino del Señor es tan bonito, hermanos. Es tan lindo estar en el gozo de la salvación, que usted puede experimentar los momentos más difíciles de su vida. Momentos tan complicados, porque todo lo hemos pasado. Han pasado pérdidas de familiares. Y me ha tocado, hermanos, perder a un familiar hoy y el día siguiente predicar. Me ha tocado perder a un familiar hoy y el mismo día ir a visitar hogares y motivar a personas. ¿Cómo se puede hacer eso? Cuando usted pierde a un ser querido, hermano, se le bajan las pilas. Pero cuando tiene el gozo del Señor, no se le baja. No se baja, al contrario. O estás enfermo y te levantas y dices, voy a ir a alabar el nombre de Dios. La enfermedad no te para. Tienes un problema económico y dices, yo me voy a suplir, yo voy para allá. Y se viene uno. En mi país le llaman testarudo, perdón la palabra. Por más ya dicen cabezones. Pero el problema es que la gente no entiende. La gente que no tiene a Jesús no puede entender cómo es posible que perdiste a un familiar, que no tienes trabajo, que no tienes dinero, estás enfermo y todavía vas a la iglesia. Haz otra cosa.
La gente no entiende que cuando abrimos nuestro corazón a Jesucristo hay una necesidad de la presencia de Dios. Hay una necesidad. Y le voy a explicar algo, hermano. Yo lo digo por experiencia propia. El 100% de las veces que yo he estado indispuesto por salud, por problemas de desánimo, cualquier tipo de cosa, y yo tomo la decisión, yo voy a ir a la iglesia. El 100% de las veces que yo he estado en esas circunstancias es cuando Dios más me bendice. Porque si hay una persona, un ser que quiere que tú no seas bendecido, ese es Satanás. Sí, en el nombre de Jesús. Y él quiere, hermano, que nosotros en la menor cosita nos echemos para atrás. Hay personas, hermano, que han cometido pecado en su vida después de conocer la verdad y dicen: yo no quiero ser hipócrita, yo no voy a la iglesia más. Esa es una mentira del diablo. Esa es una mentira del diablo. Yo no estoy aquí porque soy perfecto. Yo no estoy aquí porque no he pecado. Yo estoy aquí porque la misericordia de Dios me sustenta todos los días de mi vida. Porque Él me perdona todo. Yo no soy más que nadie. Sencillamente estoy batallando igual que usted. Pero si yo voy a esperar a no pecar para venir a la iglesia, pues nunca. Pues hay mucha gente que se deja atrapar por ese pecado del enemigo en vez de pedir perdón y seguir adelante. ¿Cuántas que las personas, hermanos, se apartan totalmente de Dios cuando pierden el gozo del Señor? Hay personas, hermanos, que ustedes llaman a orar y se ofenden. Yo no, mire, para mí, hermano, no concuerda esto. Que nosotros estemos invitando a otro cristiano que venga a la iglesia, para mí no es correcto. Cada uno tenemos nuestras propias necesidades. Tenemos necesidad de trabajar, de vivir, de cuidarnos, de todo lo demás. También tenemos necesidad de nuestra alma y nuestra vida espiritual. Entonces cada quien tiene que decir: así como me levanto a las 5 de la mañana cansado, con sueño y con calentura y voy a trabajar, así también me voy a levantar y voy a ir a alabar el nombre de Dios. Porque venimos, hermano, tenemos una necesidad. Los seres humanos hoy en día solamente se enfocan en la vida material, en la vida física, que el doctor, que la medicina, que esto, pero olvidamos lo mejor, que es la vida espiritual. Cuando el cristiano, hermanos, abandona el congregarse, el buscar de Dios, el servir a Dios, el obedecer a Dios, es porque ya perdió el gozo de la salvación. Ya la perdió. Una persona que tiene el gozo de la salvación en su corazón activa, lo más que anhela en su corazón es estar en la casa de Dios. Por eso decía David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. ¿Usted cree que no tenía problemas? Sí los tenía. Pero él sabía que en la casa de Dios, ahí uno deja todas las cargas. Mire, yo voy a decir algo que yo lo creo de esta manera. Si mis problemas se resolvieran en la casa, yo me quedaría en la casa. Si yo fuera más feliz en mi casa, aquí no estuviera. Voy a ser sincero. Si yo encontrara la solución, quedarme en la casa, venir a la iglesia, yo me quedo más en la casa. Pero uno viene a la casa del Señor porque necesitamos de Dios. Okay, venimos cargados. Muchas veces venimos, hermanos, a veces vengo, hermano, casi como que no, ni sé cómo vengo. Y me arrodillo ahí y empiezo a hablar a Dios: Padre, yo quiero descargar todas mis cargas sobre ti. Quiero poner esto, poner lo otro, y empiezo a clamar a Dios. Y yo no sé cómo voy a predicar, porque vengo así como que no, hombre, como que no tengo espacio ni para mí. Pero una vez que empiezo a orar a Dios, y empiezo a clamar a Dios, y empiezo a clamar a Dios, y empiezo a alabar a Dios, me levanto, hermano, como nuevecito. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y eso es lo que muchas veces mucha gente no lo pueden experimentar. Dice así: ¿qué es el gozo de la salvación? Según su interpretación bíblica, es aquella profunda alegría. ¿No? Atención a lo que es el gozo de la salvación. Es aquella profunda alegría, paz y satisfacción espiritual. Dice que han recibido, que el Espíritu Santo pone en el corazón de aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Eso es el gozo del Señor.
Hay varias palabras que son y se pueden también traducir como gozo al cielo, como el primer amor. Cuando uno se convierte a Jesucristo, hermano, mire, ay, qué bonito que es, hermano. ¿Verdad que sí? O cuando uno se bautiza, lo ve todo bonito, hermanos. No, yo cuando no era cristiano, hermano, olvídate, yo decía unas palabrotas que no tiene idea. Yo pura cosa fea. Yo encontraba una gente en la mañana, ¿usted cree que se me iba a antojar decirle buenos días? No, hombre, qué va. Pero cuando el Señor me salvó a mí, yo me crié en un mundo así, en un ambiente así, hermano, de grosería, de malas palabras. Ahí no había educación, ni respeto, ni amabilidad. Cuando el Señor me salva a mí, fue totalmente diferente la cosa. Yo me levantaba y encontraba a la gente, hola, buenos días, ¿cómo están? Eso en Nicaragua es una locura, hermano. Y la gente me cae y dice, ¿viste qué le pasa? Pero yo sentí en mi corazón aquella tranquilidad, aquella satisfacción de decirle a la gente, Dios los bendiga, buenos días. Es que por la abundancia del corazón, si el corazón está lleno de paz, de gozo, de tranquilidad y de libertad, eso es lo que vas transmitiendo a los demás. Si el corazón de una persona no tiene el gozo de la salvación, donde quiera que vas lastimando a la gente, vas ofendiendo a la gente. Haces cosas, hermanos, que después se arrepiente uno. Como por ejemplo, muchas veces, hermanos, escucho hijos decirle a su mamá, mami, te quiero mucho. Yo siempre hablé esto con mis familiares, con mis hermanos, cuando tenía a mi mamá en vida. Yo decía esto, ¿ustedes aman a mi mamá? ¿Sin seguro? Sí. Una vez le dije a uno, tú no amas a mi mamá. ¿Y por qué lo dices? Te voy a decir porque si tú amaras a mi mamá, tú no le hicieras sufrir. Y eso es lo que pasa, si uno ama a una persona no la hace sufrir. Pero es imposible, créanme, es casi imposible que una persona sin el gozo de la salvación pueda pensar diferente como piensan los seres humanos. Es diferente. Cuando usted experimenta ya el gozo de Dios en tu corazón, ya te das cuenta, hermano, que tu vida es diferente, que hay un cambio, hermanos. Hay un cambio, te transforma la vida, hermano. Una regeneración total por dentro que no puedes odiar a la gente, no puedes aborrecer a las personas. A la gente las mira y las trata con respeto, con amabilidad, porque eso es lo que produce Cristo en tu corazón. Recuerdo un amigo mío que tenía 18 años, bueno, cuando me llamó, tenía 18 años que no lo miraba, ahora tengo mucho más. Hablaba por teléfono y me dice, oye Floyd, estás bien diferente. Y digo, ¿cómo sabes si no me has visto? ¿Me ves por teléfono? No, tu manera de hablar es diferente. Es que eso es lo que hace Jesucristo. Te transforma. Hay un cambio, te deleitas estar en buscar de Dios. Hay gente que se levanta por la mañana, hermano, y vive presa del miedo, del temor, vive presa de los problemas, de la necesidad. Un hijo de Dios no vive prisionero de nada. Vivimos libres por la gracia de Dios. Problemas tenemos, necesidades muchísimas, batallas muchas. Nos cansamos, sí. Nos frustramos, sí. Todo lo experimentamos. Pero de algo que Dios me ha enseñado a mí es esto en la vida, hermano. Cuando yo estoy así como cargado con tanta presión, tanto problema, me vengo, doblo me rodillo y digo, Señor, tu palabra dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre de Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo quiero poner en Él mi frustración, mi cansancio, mis dudas, mis nervios, mis temores, todo. Y después de que yo pongo todo en Jesús, me levanto tan tranquilo, hermano. Y yo digo, yo sé que mi Redentor vive y aún de medio del polvo Él se levantará. Mi Dios, mi Señor es más grande que mi problema, es más grande que mi necesidad, es más grande que mis luchas, es más grande que mis enemigos que me quieren atacar. Entonces vive uno confiado. Pero una persona que se ha apartado de los caminos de Dios, una persona, hermano, que ha perdido el gozo del Señor, es una persona que no tiene tranquilidad. Dice la Biblia en Isaías, porque no hay paz para el pecador, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. No hay paz. Lo que quita la paz es el pecado.
Y cuando un cristiano, porque ustedes saben la historia de David. David no solamente, hermano, codició a Betsabé, sino que abusó de ella porque tenía autoridad. El rey la mandó a llamar sabiendo que estaba casada. Cometió el adulterio y cuando se dio cuenta que metió los pies, como dicen por ahí, puso al esposo al frente de la batalla y le dijo al general: cuando se arrecie la batalla, haz para atrás los soldados para que se quede solo y lo maten. Palabra sencilla, mandó a matar a Urías para tapar el problema. Imagínense, con ese nivel de sabiduría, con ese nivel de conocimiento, de revelación que tenía David, cuán ignorante se vio en ese momento. Porque él más que nadie sabía que los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo lo bueno y viendo lo malo del ser humano. Podemos presumir, podemos aparentar, podemos encubrir el pecado, pero delante de Dios es imposible. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. Es muy sencillo. También habla el libro de Hebreos capítulo 4, del versículo 12 en adelante, cuando habla que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. La palabra de Dios es Cristo mismo. Y el hombre se puede intentar ocultar de Dios, pero lo que está haciendo es perdiendo el tiempo. David, siendo rey, una gran experiencia, una gran convivencia continua con Dios, él sabía que Dios estaba en todo lugar. Fue él mismo que dijo: si yo hiciera mi casa en las nubes, en los cielos, de ahí me bajaría. Si fuera al Seol, de ahí estarías tú. Él sabía que Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Y sin embargo, Él quiso ocultar el pecado a los hombres. Pero delante de Dios no se puede. Entonces, cuando un cristiano, hermano, está de continuo pecando y sabe que lo está haciendo, pero como que si nada pasa, ese es el principio del fracaso de un cristiano. Me gusta mucho 1 Juan 1:9. Si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si verdaderamente amamos la presencia de Dios, porque le voy a explicar algo, hermano. Lo grave de perder el gozo de la salvación es que totalmente nos alejamos de Dios. Ve el caso de Saúl. ¿Qué es lo que provocaba a Saúl frustración? ¿Por qué Saúl tenía tanto enojo y tanto odio y rencor en contra de David? Porque no había paz en su corazón. El Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Cuando un cristiano se aparta de Dios, porque déjeme decirle algo muy importante: Dios no se aparta del hombre. El hombre se aparta de Dios. Si un cristiano conoce esta verdad, participó del don celestial y peca deliberadamente, inmediatamente pierde el gozo de su salvación. Y su vida es una vida de amargura, hermanos. Es una vida de frustración, es una vida de cansancio espiritual, cansancio físico, cansancio mental. No le da solución a los problemas, hasta el punto, hermano, que su vida no se vuelve, no hay nada bueno en eso. Por eso es muy importante, yo siempre digo esto, hermano: si nosotros como cristianos, que somos conscientes de lo que estamos viviendo y somos conscientes de lo que pueden producir nuestras decisiones, y tenemos a Jesucristo como nuestro ayudador, como nuestra fortaleza, como el torre fuerte de nuestra vida, a veces vemos en nuestra vida espiritual momentos difíciles que, hombre, nos ponen a pensar también, hermano, no crea. Si teniendo a Dios experimentamos momentos difíciles, ¿cómo será sin tener a Dios? Y lo peor de todo es después de haber conocido la verdad, de haber sido templo del Espíritu Santo, haber gozado de las bendiciones de Dios, y ahora como huérfanos en la calle, como huérfanos sin padre. ¿A quién le clamo si yo mismo decidí encubrir el pecado? ¿A quién le clamo? ¿En quién puedo creer si yo mismo decidí darle la espalda a Dios? ¿A quién? ¿De dónde me agarro? ¿De qué promesa me agarro si yo mismo renuncié a las promesas de Dios? ¿De dónde me agarro? Es esa situación
situación es la que están teniendo muchos cristianos hoy en día, hermanos. Porque decidieron mejor encubrir el pecado, practicar el pecado, argumentar el pecado, justificar el pecado y se han alejado de la gracia de Dios. Mucha gente está así ahorita, hermano, desgraciadamente. La mayoría, el 100%, estoy consciente de cristianos que están apartados hoy, saben perfectamente que solamente en Cristo hay solución. Saben perfectamente que solamente Jesús los puede sacar de donde están, pero están tan atados al pecado que les impide caminar hacia Cristo Jesús. Les voy a explicar algo muy importante. El rey David no soportó eso. El rey David, hermanos, tuvo una actitud igualita como la que tuvo el hijo pródigo. El hijo pródigo le pidió a su papá su herencia, no le correspondía. Le voy a decir por qué. Porque legalmente está establecido que el testamento no se puede activar entre tanto que el testador vive. Él tenía que esperar que el papá muriera para repartirse lo que le correspondía. Pero miren cómo es Dios de misericordioso y de bondadoso. Es un punto grande de Dios que a mí me enamora tremendamente. Sabiendo él que lo iba a ir a gastar, respetó la decisión de su hijo. Dios, aunque Dios sepa que el hombre va a ir a pecar, Dios siempre respeta la decisión de sus hijos. No creo que se ponga alegre. Yo creo que se pone triste. Yo dije una vez esto acá. Nosotros hoy en día, los cristianos, créanme, lastimamos más a Jesús que cuando Jesús iba para el Gólgota, a la cruz del Calvario. Y te lo voy a decir porque en el libro de Hebreos capítulo 12 dice la Biblia que el Señor Jesús puso el gozo delante de Él. O sea que Él, la fuerza que lo sostuvo a Él para ir a la cruz fue el gozo de hacer la voluntad del Padre, el gozo de morir en la cruz para salvarnos a nosotros. Pero hoy que somos hijos de Dios, pero hoy que somos salvos, hoy que tenemos la salvación en nuestras almas, ¿cómo se siente el Señor Jesús cuando pecamos deliberadamente y cuando encubrimos el pecado? Yo dije una vez predicando, eso es como que usted o yo le demos una bofetada a Jesús en la cara. Así es eso. Después de haber conocido la verdad y encubrir el pecado y estar tapando el pecado y no renunciar al pecado y seguirlo haciendo, eso es fatal delante de los ojos de Dios. David lo entendió y David hizo lo correcto, como lo hizo el hijo pródigo. Este dijo: he aquí el pecado delante de Dios y delante de mi padre, voy a regresar a mi casa y le diré a mi padre: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo. Y mire, el hijo pródigo se levantó porque se dio cuenta que su condición en todos los aspectos era una miseria. Era una miseria, tanto así que quería comer comida de los cerdos. Y le voy a explicar algo muy importante: un judío nunca va a tocar a un cerdo con sus manos. Nunca, porque es una inmundicia. ¿Saben qué es lo que hizo el diablo? Lo avergonzó y lo humilló. Y eso pasa con muchos cristianos que se apartan de los caminos de Dios. Después la gente se burla de ellos. Mira el que predicaba, mira el cristiano, el que decía aleluya, y le da duro, hermanos. Porque el diablo primeramente los tienta, después los hace caer y después los humilla públicamente. El hijo pródigo fue humillado públicamente. Pero él dijo: yo me levanto, yo voy a salir. Esa decisión fue lo que marcó la diferencia en el hijo pródigo y también en el rey David. Vamos al versículo 1 del capítulo 51, Manaje 51, 1 al 4. La primera cosa, hermano, que tiene que hacer una persona para recuperar el gozo de la salvación es reconocer de dónde ha caído, cuándo cayó y por qué cayó de la gracia de Dios. Una vez dije yo esto, hermanos:
¿Cuál es el mayor problema de las personas adictas? ¿Sabía usted que no es la adicción? No es la adicción. El mayor problema de las personas adictas es que no reconocen que son adictos. Cuando usted reconoce que es adicto, usted busca soluciones, porque soluciones hay. Entonces la gente, por no reconocer que es adicto, se mete en problemas. Cuando un cristiano se ha apartado de los caminos de Dios y todavía está presumiendo o aparentando espiritualidad, santidad, cuando su testimonio, cuando sus obras no son correctas, ni siquiera a la mente, a los ojos de la gente que no conocen a Jesús, pero siempre presume santidad, soy cristiano, soy esto. Cuando oculta eso, lo que está haciendo es diciéndole a Dios, no te necesito, así estoy bien. Necesita decir, yo pequé. Necesita decir, yo caí, yo hice esto y a partir de esto me fue mal. Y debe de decírselo a Dios, porque Él es el que perdona nuestras ofensas. Miren lo que dijo David, 51 del 1 en adelante. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No dice mis pecados. ¿Cuál es la diferencia? El pecado es desobedecer a Dios. Usted lo puede hacer por imperfección, por debilidad, por descuido. Pero la rebelión no es algo inocente. La rebelión es algo que se programa, es una obstinación. Yo quiero hacerlo y lo quiero hacer, y ¿qué hubo? Eso es rebeldía. Y él sabía perfectamente que estaba en rebeldía. La rebeldía es tan grave, hermano, es tan grave la rebeldía, miren, que es comparada con el pecado de la adivinación. Eso fue lo que le dijo Samuel a Saúl. La rebeldía es tan grave que es comparado con el pecado de la adivinación. ¿Usted se imagina qué grave es eso? ¿Usted se imagina, hermano, un hijo de Dios que conoció la verdad, que gustó el don de Dios y que se esté revelando a Dios? ¿Sabe dónde empezó la rebeldía? La rebeldía empezó en el mismo corazón de Satanás. Se rebeló a Dios. Quiso ser igual a Dios y todavía sigue haciendo eso. Pero vino Jesucristo y lo derrotó en la cruz del Calvario. Él no es igual a Dios, Él es una creación, Dios es el creador. Amén. Gloria a Dios. Y eso pasa. Entonces, cuando una persona, hermanos, ignora el origen de las cosas, el por qué y cuándo falló, y no las confiesas a Dios, no va a cambiar nunca. Nunca. Sigamos leyendo. Dice el versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El 3, mira lo que dice el 3: porque yo reconozco mis rebeliones. Mira, esa es la grandeza de Dios, hermanos. Dios es que no lo podemos describir. La gente habla de Dios y de Dios y de Dios y de Dios. Dijo Job, de oída te había oído, pero aquí mis ojos te ven. La gente se llena la boca de Dios y Dios, pero cuando tú estás al frente de Él y sabes que Él está ahí, y tú le dices, Señor, por favor perdóname, ¿sabes que la que hiciste es algo mal? Yo una vez dije esto, hermana, yo he habido veces que voy a orar allá en mi cuarto y le digo a Dios, Señor, me da vergüenza estar acá. Me da vergüenza porque yo he pecado. Pero vengo aquí por tu misericordia y porque te necesito, por eso estoy acá. Y en ese momento, hermano, yo siento la paz de Dios en mi corazón. Porque es lo que Dios quiere de los seres humanos, la sinceridad, hermanos. La sinceridad, sea honesto con Dios. Es mejor que saquemos nosotros a luz nuestras debilidades, nuestras imperfecciones y se las confesemos a Dios en lo secreto, que antes que Dios las saque a público. Porque Dios lo saca pública. Oh, si hay líderes en las iglesias, si hay cristianos que andan viviendo una doble vida, oh, tarde que temprano Dios lo saca a luz y lo avergüenza. David, hermanos, usó el poder que él tenía como rey y lo quería encubrir todo. No se puede. No se puede. Dios te deja ir. Dios es como esos pescadores que tiran la caña.
y dejan que el pez vaya jalando y jale, y después te pega un solo jalón, que vas a caer directito a la cacerola con todo y tripa, hermano. Con todo y escama. Así es Dios, te deja ir y después te pega un jalón y te pone en público. Esto es lo que estás haciendo. Por eso yo lo que digo muchas veces, ¿por qué llegar a ese punto? ¿Por qué no decirle, Padre, tú me conoces, Padre Cristo, y por favor perdóname y ayúdame a ser diferente? Esa es la vida de nosotros los cristianos, hermanos. Esa es la vida, todos los días, Padre, perdóname, porque son nuevas sus misericordias todos los días. Si un cristiano piensa, yo no pequé hoy, está equivocado, hombre. Está equivocado. La Biblia dice que el que dice que no ha pecado es un mentiroso, y la verdad no es tener. O sea, el cristiano no tiene que ser mentiroso. Pecamos, pidámosle perdón a Dios, aborrezcamos el pecado y sigámosle para adelante en el nombre de Jesús. Amén. Ok, sigamos leyendo. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. La misma frase que usó el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Hermano, todos estamos propensos y expuestos a pecar. Aquí nadie tiene la mano limpia para señalar, y el que señala es porque no conoce a Dios. No conoce a Dios. Dice Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, con la vara que medís, con esa será remedido también. Así que todos estamos expuestos a fallar, pero nuestra mentalidad, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra determinación es no fallarle a Dios. Pero sin embargo, sí le fallamos. Pero Dios es misericordioso, que nos ama. Usted viene a Dios, Padre, aquí estoy, Padre, por favor, perdóname que fallé, perdóname. Me gusta un pasaje donde David dice estas palabras: perdóname, dice, incluso los pecados que me son ocultos. Hay pecados que usted comete y yo comete que ni nos damos cuenta que lo cometimos. ¿Sí, no? Mire, por ejemplo, Santiago dice estas palabras: el hombre que no ofende en palabras es varón perfecto. A ver, levánteme la mano los perfectos. Ni de nombre, hermano. Ni de nombre. Palabras sencillas, hermano. Por mucho que usted trate de ser educado, respetuoso, cortés, amable con la gente, tarde que temprano se te va a salir una palabra y va a lastimar a alguien. Y no lo haces consciente y voluntariamente, pero lo hiciste. Son pecados, es un ejemplo de un pecado que usted ignora que lo cometió. Por eso es bueno decirle a Dios, Padre, aún los que yo ignoro, perdóname. Y vamos para adelante. Amén, hermanos. Ok, el versículo 7 y 9, a ver, hermano Ángel. La otra cosa muy importante, después de reconocer, ok, de dónde ha caído, cuándo cayó y cómo cayó, lo que tiene que hacer el 7 y el 9 es pedir el perdón de Dios. Si Dios te perdona, ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Dice la Biblia, David, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. La gente te puede juzgar y señalar, pero no dependemos de la gente, dependemos de Cristo Jesús. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Normalmente cuando uno, hermano, acepta a Jesús, el primo, el amigo, el vecino, el no sé quién, y no te acuerdas quién eres, semejante malcriado, borracho, peleonero y que no sé qué, y empiezas a hacer un montón de cosas. A mí me lo dijeron, hermano. A mí me lo dijo un amigo mío. ¿Sabes cómo le decían? Le decían el diablo, man. Imagínate nomás. Pero éramos muy buenos amigos de él, no del diablo. Pero andábamos, íbamos a lugares así donde hacían fiesta y a pelear nomás. Cuando yo acerqué a Jesús, como que le dio celo porque lo dejé solo, ¿no? Y empezó una vez, hasta me retó a los golpes, ¿no? Y le digo, nada, ya pasó. Ya colgué los guantes y empezó a decir un montón de cosas. Te acuerdas de la piscina. Y le digo, no, todo eso los agarró Jesucristo, los arrojó a la mar y nunca más se acordó. Tienes buena memoria, tú tienes mejor memoria que Dios, tú le dices. Porque cuando aceptas a Jesús, hermano, todo el mundo habla de ti. Y dirás esto y nada. Uno no depende de eso. Lo importante es que Dios te perdone. Si Dios te perdona, vive feliz. Amén. Ok, leamos el versículo 7, el 9, hermanos. Vamos a darle gloria a Jesucristo. Amén. Dice que purifícame con hisopo
y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra la mitad de mis maldades. Todas. Primero es reconocer, Padre, yo pequé, aquí estoy. Sentarse y hacer un análisis, una palabra esta. Verse a uno mismo, una síntesis, una reflexión. ¿Qué más se analiza y se va? hacer un autoestudio no solo de dónde cae. A partir de cuándo dejé de amar ir a la iglesia, a partir de cuándo me empezó a molestar escuchar la verdad, a partir de cuándo dejé de leer la palabra de Dios por estar viendo la película, a partir de cuándo dejé de orar por ver la novela, santo, aleluya. A partir de cuándo le empecé a poner pero venir a la casa de Dios. A partir de cuándo, y después que tenga la fecha diga, ¿y qué provocó eso? Y de ahí empieza a pedir perdón a Dios. El problema es que nosotros los cristianos muchas veces no pedimos bien, porque a veces le pedimos perdón a Dios, hermanos, por ciertos pecados, ciertas cosas, y algo muy importante, tenemos que buscar la raíz del problema para que una vez que destruimos la raíz, el árbol cae completo. Cae completo. El mal hay que arrancarlo de raíz. Así también es el pecado. Hay que sacarlo desde el inicio. ¿Ok? Desde que lo comentó, Padre, desde aquí pequé y de aquí te pido perdón. Una vez que el árbol cae todo, nunca más va a dar frutos. Y se acabaron las cosas malas. Entonces es muy importante eso. Ok, vamos a otros hermanos, el versículo 11a. El 11a, ahí mismo 51, 11a. Digo porque está dividido en dos. Otra cosa muy importante, después de haber reconocido, después de haber pedido perdón, ame, disfrute y camine en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. ¿Cómo se hace eso? Estar constante en comunión con Dios, en santidad, en obediencia, buscando a Dios todo el tiempo. Miren lo que dice el versículo 11a. No me eches de delante de ti y no quites, sobre el 11, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Siempre tiene que estar buscando la presencia de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Fíjense que si nosotros entendiéramos la importancia, el valor de la salvación, de lo que Cristo nos ha concedido, y tan siquiera usáramos, imagínense hermanos, si el cristiano usara por lo mínimo 20 minutos de 24 horas que tiene el día, 20 minutos para doblar rodillas, 20 minutos para leer la Biblia, digo todo en los 20 minutos, no 20 minutos de uno, no, 20 en todo, para doblar rodillas, para estudiar la palabra de Dios y para meditar en Dios, con 20 minutos se te fortalece el corazón y el alma para estar firmes a Dios. Hay gente que tiene, miren, que son cristianos y tienen meses que no estudian la Biblia. Hay gente que son cristianos y ni siquiera para comer oran a Dios. ¿Entienden? No tienen, hermanos, es que se les perdió todo. Están muertos en vida. Están muertos en vida totalmente. Una persona que está muerta es inerte, no se mueve, no tiene gusto, no tiene deseo, no se mueve. Así también es un cristiano cuando perdió el gozo del Señor. Entonces, una vez que uno reconoce, una vez que confiesa el pecado uno, amado Padre, por favor, que tu presencia esté conmigo. Moisés dijo estas cosas: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Necesitamos eso, hermanos. Es cierto que Jesús dice, hermanos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es cierto que Jesús dijo eso y esa es la verdad. Pero no quiere decir que yo voy a dejar de buscar a Dios solo porque Dios va a estar conmigo. Yo tengo que buscar a Dios todos los días, porque todos los días yo como y todos los días necesito de Dios. Vamos, ¿cómo se trabaja en el campo usted? A 110 grados de temperatura. Trabaje por una semana, 24 horas. No va a dormir, no va a comer, no va a beber agua y va a trabajar bajo el sol. Hágalo por una semana. Se muere.
De insolación se muere. Insolarse, hermano, de Israel a 115, hermano. Dice. Yo he trabajado en rancho y sé lo que es eso. Ahora, imagínense el alma que también necesita alimento y la mantengamos por meses sin alimentar. Se muere también. Se muere. La palabra es el alimento, es el pan de vida que Dios nos da. Necesitamos comerlo todos los días. Si usted se levanta por la mañana para el cafecito, para la dona, para el taquito de buche, para el frijolito frito y le busca, mano, y se arma porque tiene hambre. También tu corazón debe tener hambre de Dios, de la presencia de Dios. Una vez que tu corazón tiene hambre de la presencia de Dios, dice la Biblia en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando tú vienes a la iglesia porque necesitas a Dios, tú vas a salir diferente. Eso es lo que necesitamos todos los días. Ahora, no hay servicio. En mi casa agarro mi Biblia, 20 minutos me siento, voy a leer un salmo, voy a orar a Dios. That's it. Mire, es tan sencillo, hermanos. Pero ¿dónde está el problema? El problema está como que no se ama lo que Cristo nos ha dado. Necesitamos pelear la buena batalla de la fe y no permitir que el enemigo nos aparte del caminar cristiano. Amén. Necesitamos, por eso mucha gente está afuera ahorita, hermano. ¿Sabe por qué? Porque dejaron de orar, dejaron de ayunar, de leer la palabra de Dios, de servir a Dios, hermano. Mire, uno no viene a la iglesia por deporte, hermano. No, uno no se pone de rodillas porque quiere hacerlo, lo ponemos porque tenemos necesidad. Así es, hermano. Entonces, cuando una persona no tiene como prioridad su vida espiritual, está metida en problemas. Está metido en problemas. Vamos a leer ahí otro pasaje, hermano. Ahí mismo creo que el 11 va a ser el 11b. La otra cosa que tenemos que hacer es depender del Espíritu Santo. Una es, hermanos, reconocer nuestros pecados, otra es pedir perdón a Dios, otra es permanecer en la presencia de Dios y otra es depender del Espíritu Santo. ¿Ok? Es la parte B del 11, hermanos, nosotros no los pasamos. ¿Ok? 51 o 11 dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. En palabras sencillas, el Espíritu Santo se había apartado de David. No solamente había perdido el gozo de la salvación, sino que también el Espíritu Santo se había apartado de él. En aquel tiempo sí se podía apartar. Hoy en día lo que pasa es que lo contritamos al Espíritu Santo. ¿Ok? Pero cuando una persona tiene el corazón para pecar deliberadamente, tiene el corazón para desobedecer a Dios, tiene el corazón para rebelarse a Dios, tiene el corazón para encubrir el pecado, el Espíritu Santo totalmente no tiene ninguna función en ese corazón. Por eso es que ya no siente ganas de nada, hermanos. Yo conocí la historia de una persona, hermanos, que íbamos a la iglesia juntos y nos gozábamos mucho en la iglesia, hermanos, bien bonito. Y recuerdo que de pronto dejó de ir. Eso fue allá en mi país. Dejó de ir y dejó de ir y dejó de ir y ya una fe le ¿y qué hubo pues? Entonces, vamos. Y me dice, ¿sabes qué, Floyd? Te voy a ser sincero. Es que cuando voy a la iglesia, dice, yo no siento el gozo que tú sientes. ¿Y cómo tú sabes que yo lo siento? No, pues yo te veo que tú levantas tus manos, cierras tus ojos, y alabas a Dios y te gozas. Yo ya no siento eso. ¿Y por qué? Pues cada vez que hacía de amigos, venía a la iglesia, estaba viviendo con una persona sin casarse, y se metía ahí a su cuarto a fumar, a qué sé yo, y a estar con una mujer ahí. ¿Qué gozo va a sentir una persona así? ¿Qué gozo? Si no te casas, vale, cásate de una vez, hombre, y ya está. Y sírvele a Dios, busca de Dios. Cuando el pecado se llena, cuando el corazón se llena de pecado, inmediatamente el Espíritu Santo va por fuera. Y entonces la gente empieza a ser cristiano en sus fuerzas. Empiezan a ser sabios en sus fuerzas. Empiezan a ser cristianos ya porque tienen vergüenza de que lo vean aparte. Pero hace tiempo su corazón se apartó de Dios. Hermano, necesitamos permanecer siempre en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Vámonos rápido, pues. El punto último es, vámonos al versículo 12 y 13. Ahí mismo. Y la otra cosa muy importante, hermanos, debemos de testificar del amor de Dios. Una vez que hemos sido perdonados,
Una vez que estamos en la presencia de Dios, una vez que somos bajo la guía del Espíritu Santo, necesitamos testificar del amor de Dios. Así como mucha gente lo ha hecho con nosotros, necesitamos hacerlo nosotros. Ahora, hay muchas formas de hacerlo, hermanos. Incluso con nuestro testimonio predicamos el Evangelio. Con nuestro testimonio, las oraciones por las personas, llámele por teléfono, motívelo, ayúdenlo, ore por él. Y de esa manera podemos transmitir el mensaje del Evangelio. Pero no nos quedemos con los brazos cruzados. Cristo dijo estas palabras: si de gracia recibisteis, da de gracia lo que de gracia recibiste. Póngase a pensar algo. Si a usted nunca le hubieran hablado de Jesús, ¿cómo estuviera usted ahorita? El 95%, escuche bien, de los hermanos cristianos de procedencia mexicana se convirtieron a Jesús aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos se predica el Evangelio. En México hay lugares que usted predica el Evangelio y te mandan a matar. Es muy difícil, hermanos. En mi país no es así. Creo que ya de la manera también en El Salvador no es así. Ya hay iglesias en cada esquina. Allá están llenas y están en cada esquina iglesias. Pero México, usted presta atención, la mayoría se convirtieron aquí. Ustedes fue aquí, ¿verdad, no? ¿Tú, pirata, fuiste en México, ¿verdad? ¿Hermana Irma, dónde fue usted? Aquí. ¿Hermano Darío, dónde se convirtió usted? ¿Aquí o en México? Aquí. Aquí. ¿Hermana Esther, usted venía convertida allá, verdad? Sí. Así como que entre bajando y subiendo, pero se queda arriba. ¿Usted va a verdad? Pues, no sé, aquí empecé. ¿Aquí? Pero ya. Venía como que me desescuchaba de allá. Aquí lo pusieron bien. Nací allá, pero. Aquí se iban a desarrollar, aquí en el jardín del Edén. Aquí me llegó la chacra. Seguro. Pero eso es lo que pasa, hermano. Pero la mayoría, presta atención, es acá. Les aseguro, si estuvieran en México, no hubieran conocido a Dios. Y te voy a decir por qué. Porque en México no se predica en las calles. No se predica. Aquí vienen, aquí donde escuchan. Dios lo salva a usted que es mexicano y usted va y le dice al primo, al tío, al sobrino, a la abuela y usted reparte la palabra. Pero si estuviera en México no lo hiciera. Porque cuando usted es alcanzado por la gracia de Dios, hermanos, usted lo que tiene en su corazón es el deseo de que otras personas experimenten lo que usted tiene. A mí, se lo voy a decir muy claro, a mí no me interesan las religiones. Y no me interesa de que la gente cambie de religión, me tiene sin cuidado. A mí lo que me interesa es que la gente sea salva por la gracia de Jesucristo. Eso es lo importante, hermanos, que se salven las personas, que busquen de Dios, que se acerquen a Dios y se salven. Y eso tenemos que compartirlo nosotros. Una persona que no es salva no puede predicar el Evangelio. Una persona que no tiene el amor de Dios en su corazón no lo puede transmitir. No lo puede transmitir. Es como que un ciego quiera guiar a otro ciego. No se puede. Vamos, lea conmigo pues. Estamos en el versículo. ¿Cuál versículo dijimos? 12 y 13. Muchas gracias. Dice entonces: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, dice, enseñaré a los transgresores tus caminos. La palabra caminos, hermanos, en el lenguaje bíblico es voluntad y propósitos. Una vez que el amor de Dios llega a tu corazón, tú le vas y le transmites el mensaje a la gente. Mira, el plan de Dios es que envió a su Hijo a morir para que tú seas salvo, tú y toda tu familia. Tú decides. Esos son los caminos. Una vez una persona es salva, le va a hablar de Jesús a todo el mundo. Y créanme que al principio, hermano, como que da escalofrío hablar de Jesús, da como penita. Pero después, cuando ya empiezas a darle, invitas a la gente a la iglesia y darle. Pero nótese qué importante, que antes quizás le daba vergüenza hablar de Jesús. Pero una vez que experimenta el amor de Dios, no te da vergüenza hablar de Jesús. Donde quiera que vayas, lo honras a Él, así como Él te honra a ti también en tu vida. ¿Ok? Entonces enseñaré, dice, a los transgresores tus caminos, y pecadores se convertirán a ti. Es muy importante. Esas cosas vivámoslas, hermanos, en nuestro corazón.
Si estamos con el gozo en el corazón, vivamos esas cosas para no perderlo. Y si alguien lo perdió y lo ve por internet, ya sabe lo que tiene que hacer. Quiero terminar, hermano, leyendo un testimonio. Aquí lo saqué y lo voy a leer rápido. De un hermano que se llama Hopkinson. No, era un misionero. Mira lo que pasó. Dice, como ejemplo se le voy a contar el testimonio del misionero W.R. Hopkinson, que dijo una vez: por 4 años, dice, he vivido solo en el África. Una cosa es ser cristianos aquí, aire acondicionado, calefacción, cafecito a la salida, champurrado, y otra cosa es allá, hermanos. Son cosas diferentes. Estamos tan cómodos aquí que a veces pensamos que no necesitamos de Dios. Ok, mira lo que dice: 30 veces he sido atacado por las fiebres en 4 años, 30 veces. 3 veces, dice, atacado por leones, porque ya no andan en carro, ya andan a pie, en mula, y andan en las montañas, hermanos. Dice, varias veces por rinocerontes. No pocas veces los nativos me han tendido emboscada, y por 4 meses no he visto una pieza de pan. Un misionero, un hijo de Dios. A ver, explíqueme usted, ¿quién es esa persona que deja su comodidad, que deja sus trabajos, que deja su familia para irse a meter ahí? ¿Verdad que está loco? ¿Sabe quién lo hace? Aquella persona que tiene el amor de Cristo en su corazón. Aquella persona que dijo, alguien se sacrificó para que yo conociera a Jesús, yo voy a ir a hacer lo mismo. Ser cristiano, porque hay tantos cristinos hoy en día. Y tantos cristalinos hoy en día. Sí, hay tanta gente con Biblias en la mano avergonzando el nombre de Jesús, haciendo cosas deshonestas. ¿Entiendes? Pero ser cristiano de veras, pagas un precio muy, muy bonito. Llega un momento que tienes que estar firme bajo cualquier circunstancia, no importa el ataque, no importa lo que esté pasando. Pero si eres verdaderamente cristiano, nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Un verdadero cristiano está dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de permanecer en la voluntad de Dios. No se tiente el corazón. Hace lo que tiene que hacer porque lo tiene que hacer, hermanos. Y se rifa y se faja. Y sigue para adelante y honra a nuestro Señor Jesucristo. Este hombre era un misionero, tenía sus comodidades acá, se fue para allá y todo eso. Dice, 4 años, dice, quiero terminar rápido, hermano. Dice, por 4 años yo no he visto una pieza de pan, teniendo que limitarme a comer todas las cosas, desde hormigas, dice, hasta rinocerontes, pero permítame que les diga, dice que con todo gusto pasaría otra vez por todas estas experiencias a cambio del gozo de llevar la palabra salvadora y hacerla brillar en la oscuridad que envuelve a alguna otra de las tribus del África Central. Estaría dispuesto a hacerlo otra vez. Imagínense, 4 años sin ver un pedazo de pan. Usted va a la panadería y se quiere traer todo, ¿verdad? Y de todos. Oh, sí, nomás entra uno y quiere el olorcito, hermano. Qué rico. Ay, yo quiero de esto, dame de esto, dame de esto. Y con la bandejita de ahí, ¿no? Y luego con un chocolatito, los que toman café, miren, sentaditos, así, ay, qué rico. ¿Haría usted esto que hizo este hermano por Jesucristo? Esto, hermanos, es lo que produce el gozo del Señor. El gozo de la salvación, hermanos, es lo que nos mantiene en constante comunión, comunicación y búsqueda de la presencia de Dios. Pero el gozo del Señor es lo que nos impulsa, nos motiva a servir a Dios bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros prestemos atención.
hagamos lo que tenemos que hacer. Te voy a decir por qué. Jesús dijo estas palabras: muchos querrán entrar y poco lo lograrán. Muchos querrán entrar a la presencia de Dios, a la vida eterna, y poco lo lograrán. Usted se va, hermano, casa por casa, persona por persona, y usted le dice: mira, si tuvieras que escoger entre ir al infierno o irte con Jesús por la eternidad, ¿qué escogería? Todo el mundo escogería irse con Jesús, pero no todo el mundo quiere hacer lo que Cristo le manda hacer. Para llegar a la presencia de Dios, para llegar a ser salvos en una eternidad con Cristo, necesitamos hacer lo que dice Dios. Y lo que dice Dios está aquí. No es lo que dicen los pastores o los maestros, qué sé yo quién. Si la Biblia dice que es blanco, es blanco. Si dice que es negro, es negro. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Si hay que hacer esto, hay que hacerlo. Yo conocí a Jesús, tenía 19 años. Y yo dije: voy a hacer numeritos, breve. Voy a dejar de hacer esto, de hacer lo otro. Es puro deleite de la carne. Pero al cambio, ¿qué voy a tener? Voy a tener esto y esto y esto. Y dije: vale la pena. Vale la pena. Porque el hombre puede tener todo lo que quiere en esta tierra. Y se puede deleitar y gozar en la carne hasta donde le llegue. Pero el día que se muera, se va a arrepentir de haber hecho eso. Entonces es mejor entender que hay una patria celestial esperándonos y hay un Salvador que nos está invitando. Amén. Hay que permanecer en esa invitación, hermanos. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo.